El monitoreo agroclimático es nuestro tema del día de hoy. El monitoreo es la acción de observar y dar seguimiento a un proceso. Monitoreo. Monitoreo viene del inglés monitor y en latín esta palabra significa vigilante. El monitor que tienen las computadoras sirven para visualizar, o sea, para ver información. Sí, entonces el monitoreo agroclimático significa la vigilancia del clima para la producción agrícola. Más que menos, eso es. Ahora, para vigilar el clima, ¿qué se necesita? ¿Cómo podemos vigilar o monitorear el clima? ¿Es posible saber lo que pasará con el clima y cómo monitorearlo? Eso mismo Suyapa estaba pensando, ¿cómo y qué hacer? ¿Qué señales y dónde observarlas? ¿Qué información podemos sacar en el monitoreo agroclimático? De eso y más hablaremos en este programa Con los pies en la tierra. Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. Y llegó aquel día. Señales, las señales, Carlos, como decía aquel, el avión. ¡El avión, jefe! ¡El avión! ¿Cuáles señales, Suyapa? ¿De qué? ¿Señales de qué? Si vamos a monitorear el clima, entonces hay que buscar las señales. Y ahora que lo pienso, hay muchas señales antes y después de una lluvia, por ejemplo. Ah, claro. ¿Qué señal es común y que todo mundo dice, ya va a llover, ya va a llover? Mirando al cielo o al firmamento, como dicen los poetas. Allí hay muchas señales, Carlos. El firmamento. ¿Qué es el firmamento? El firmamento es esa bóveda celeste con las estrellas. El cielo, decimos nosotros los mortales, el cielo cuando nos referimos a la atmósfera diáfana que rodea la tierra. A ver, Carlos. Y como cuando dicen en las iglesias, pórtate bien porque si no, no vas a ir al cielo. Ay, papita. Bueno, a ver, el cielo en la Biblia es el lugar donde vive Dios y el lugar donde los creyentes pasarán la eternidad. Ese es el cielo en la Biblia. Ah, bueno, pero mejor hablemos, Carlos, del cielo nuestro, donde vive la atmósfera y allá al fondo se miran las estrellas. Hablemos de este cielo, donde están las nubes mejor. Sí, y estoy de acuerdo. Entonces decíamos, Carlos, que hay señales. Sí, hay muchas señales en el cielo. Es que uno vive tan ingrido en la tierra que pocas veces levanta los ojos al cielo. Hay que volver la mirada al cielo y descubrir el otro mundo que está arriba de nosotros. Muy poco lo hacemos. A veces vivimos sobrados pensando que arriba no hay nada y que todo está acá abajo. Sí. Yo he escuchado, Suyapa, una frase que dice, vendrán señales. Ajá. Y por estar en el celular entretenido, nunca les he visto. Pero espere, ¿hablamos de las señales del cielo o de las señales en el cielo? Una señal, Carlos, es un aviso que transmite información y esa está en el cielo. Las señales indican cosas, dan información. Si hay señales, solo hay que registrarlas, leerlas e interpretarlas, porque uno puede ver una señal en forma de dibujo y letras que diga peligro. Esa es una información que nos indica que debemos tener precaución. También indican que hay que prepararse. Sí, así es. Es que hay distintos tipos de señales. Ajá. Hay señales de seguridad, señales de peligro, señales de tránsito, señales de advertencia, señales de información sobre un lugar. O sea, muchas señales y entre ellas las señales climáticas. Entonces, estamos de acuerdo que las señales son importantes, ¿verdad? Claro que sí. Ahora,
volviendo al tema, porque ya nos fuimos lejos con esto de las señales. Ajá. Decíamos, Carlos, que es importante monitorear, o sea, observar el clima, el monitoreo agroclimático. Sí, pero ¿qué señales hay sobre el clima? Allí quería aterrizar. Las señales agroclimáticas se refieren a la información meteorológica y climática que afecta a la agricultura. Estas señales son cruciales para la planificación, gestión y toma de decisiones en el sector agrícola, ayudando a los productores a entender y adaptarse a los cambios climáticos y a los riesgos que también vienen. ¿Qué tipo entonces de información nos dan las señales agroclimáticas? Bueno, la información climática son la temperatura, la humedad, la precipitación, la radiación solar y la velocidad del viento. Esto tiene un impacto directo en el desarrollo de los cultivos y en la productividad agrícola. Ajá, pero un productor o productora, ¿cómo puede obtener esa información? Fíjense ya para que hay información oficial, la cual está disponible. En Honduras está CENAOS, que es el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos. CENAOS, así se llama en Honduras, y es la entidad gubernamental hondureña creada para estudiar y monitorear los fenómenos naturales. Pero yo he escuchado el pronóstico que pasan por acá por Radio Marcala. Ajá. Y allí dicen algunas cosas como si lloverá en la región tal o que si la temperatura estará así en Choluteca o en el centro. Sí. Esa es toda una información que dan. ¿Eso es suficiente? Pues quizás no. Bueno, un productor o productora siempre va a necesitar más que la temperatura o la posibilidad de lluvia en tal departamento. Sí. ¿Qué información es necesaria e importante para la agricultura? Bueno, entiendo que la información oficial, al menos la que sale por la radio, no es suficiente. Entonces, hay que crear la información más específica del lugar donde tenemos nuestras parcelas. Ah, eso está muy interesante. Pero, ¿y eso se podrá crear información climática de la parcela donde estamos sembrando? Claro que se puede. Más adelante, Suyapa, conoceremos lo que están haciendo muchos productores y productoras en la zona. Están monitoreando el clima, pero también la gente sabe de las señales, sobre todo aquellas que explican lo que pasa o lo que puede pasar, según lo que se observa. Seguro, a la gente le gusta incluso cuando no tiene una explicación real de un fenómeno natural. Por ejemplo, le explica con historia, pero sobre todo con señales. Eso es verdad. Y fíjese que platiqué con la gente sobre las señales del clima y es curioso porque como cada quien explica y ve señales, ¿va? Y lo interesante es esa explicación que dan sobre las señales. Pero hay señales que anuncian lluvia, hay otras que dicen que va a ser una época seca, otras señales de tormenta, pero también hay señales de advertencia y es cuestión de observar detenidamente arriba y abajo. Arriba en el cielo hay muchas señales, pero abajo, fíjese que hasta los animales dan señales de que se aproxima una tormenta. Es cierto. Salen volando los pájaros, sí. Las gallinas se asustan. Cuando está opacado de nube alta y color negro, entonces ya decimos nosotros hay señales de agua, hoy va a llover. Cuando va con fuerte la lluvia aparece mucho norte, hacia arriba, entonces ahí es donde nosotros detectamos que va a caer fuerte y nos alistamos, como decimos. Solamente lo que miramos es que los animales vuelan de un lugar a otro y eso es lo que nosotros lo garantiza. Como quien dice, los animalitos se preparan antes cuando baja nortazón para alistar, entonces es una señal que nosotros mismos, los seres humanos, lo garantiza y nos ayuda para detectar que viene fuerte el agua de un lado para otro, como quien dice, asegurarse que no lo vaya a dar vuelta el norte del agua. Es cierto, hay señales naturales que pueden indicar lluvia. Aquí leyendo dice: las señales climáticas son interacciones a gran escala entre las circulaciones oceánicas y atmosféricas
que influyen en los patrones climáticos globales y pueden detectarse con meses de antelación, proporcionando información sobre las condiciones climáticas futuras. Bueno, las nubes grandes pueden indicar tormentas eléctricas. Hay señales naturales que pueden indicar lluvia. Animales inquietos, Sí. pájaros volando. A ver, pero ¿se puede predecir entonces la lluvia? En realidad, cuando la lluvia va a caer, Suyapa, hay señales. Eso está fijo. Pero en la caída de lluvia influyen otros fenómenos. ¿Cómo cuáles? El viento, la temperatura, y también tenemos una responsabilidad nosotros por las prácticas agrícolas que se implementan para producir la tierra. Eso es verdad. La actividad humana ha venido alterando y modificando las condiciones climáticas en todo el planeta. Y lo sabemos, y hasta se ha hecho convenciones climáticas que los estados de cada país en el mundo han firmado. Entonces hay información que indica del daño al medio ambiente. Sí, y fíjese que los científicos hablan de que la Tierra se está sobrecalentando y eso está afectando todos los ciclos de la vida en la Tierra. ¿Y esa información de qué nos sirve? Al menos para darnos cuenta y hacer algo. ¿Qué se puede hacer entonces? Toda la gente dice una frase muy conocida y la gente se pone romántica y dice, es que ya no es como antes. Y esa afirmación es para decir que antes supuestamente era mejor. Es que antes habían otras cosas y ese recuerdo que uno tiene y nos parecía que era lo mejor. Bueno, pero a lo mejor es que hemos perdido esa capacidad de admirarnos o de sorprendernos y ahora que todo lo podemos ver con eso de la tecnología, quizás nos parezca normal y hasta que la naturaleza no nos sorprende ya por su inmensidad y su misterio. A ver, pero volviendo al tema, Carlos, del monitoreo climático, ¿se puede medir la cantidad de agua que cae en una tormenta de esas así, lluviosas? Sí, claro que sí. Para medir la caída de agua se utiliza un pluviómetro. Este instrumento recolecta y mide la cantidad de precipitación como lluvia, nieve o granizo en un lugar específico. Así, ¿y entonces cómo funciona el pluviómetro? El pluviómetro generalmente tiene un embudo grande que dirige el agua a un recipiente graduado. La cantidad de agua que se acumula en el recipiente se mide en milímetros, indicando la profundidad de la capa de agua que ha caído sobre la superficie. 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. ¿Y qué importancia tiene registrar o medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar? Bueno, la medición de la lluvia es importante para el estudio del clima, la planificación del uso del agua y la gestión de riesgos de inundaciones. Ayuda a comprender la frecuencia, la intensidad y la distribución de las precipitaciones en una región determinada. Además, permite a las personas prepararse para posibles eventos climáticos extremos, como tormentas y lluvias intensas y bueno. Qué interesante, Carlos. Así es, claro que sí. Y fíjese que acá en Marcala se instalaron algunas estaciones climatológicas que registran la caída del agua lluvia, la velocidad del viento, la humedad. Algunas estaciones fueron instaladas por proyectos de organizaciones, pero fíjese que la mayoría han sido abandonadas. Néstor Domínguez es de la comunidad de Fátima, Marcala, y escuche lo que me contó sobre la estación que se instaló en esa comunidad. Esa planta meteorológica se puso de aquel tiempo para medir la cantidad de agua cuando llovía y cuando no llovía. Siempre los daban, cada reunión los daban cómo estaba la planta, cuánto había de agua y cuánto no. Pero ahora hace de 8 a 10 años que no tenemos reporte de esa planta, no hay quien la monitoree, no hay quien le dé mantenimiento. Y son proyectos que quedan estancados, no se les da seguimiento. Y tanto la institución que financia eso porque nosotros como comunidad no la entendemos. Siempre ellos iban a preparar uno para darle seguimiento y como luego las instituciones vienen cortas de presupuesto, entonces no se pudo preparar la persona para que le dé el monitoreo. Primero se contaba con esa planta y o sea que se contaba con esa planta, se cuenta con esa planta y la otra que está en el Campo Colón, ahí donde es el mercado artesanal.
Una planta está en la zona baja y la otra está en la zona alta, y de nosotros, que es para monitorear, no me acuerdo a cuántos kilómetros de agua. Ves cómo florece al borde del camino. Ah, entonces al final esa planta no funcionó. Se supone, Suyapa, que esa planta funciona vía internet y se transmiten los datos vía satélite, pero no se sabe. Igual hay una ahí en el Campo Colón. Ajá, sí le he visto. Entonces esa es una estación climática completa. Sí. Pero no hay un método, una forma más barata y práctica para que le sirva al productor. Claro que sí, el pluviómetro manual. Y funciona. Claro que funciona. Es más, algunos agricultores han colocado pluviómetros en sus parcelas y están registrando la cantidad de agua que cae ahí. Pluvio, ¿cómo que se llama? El pluviómetro manual. Bueno, el pluviómetro. Ajá. Hay manuales y hay de todo, ¿va? Pero en el caso más práctico es un pluviómetro manual, que es un indicador simple de la caída de agua lluvia. Consiste en un recipiente cilíndrico, generalmente de plástico y bueno, de preferencia de color amarillo como el que tiene René Arturo ahí en el barrio San Miguel. Ajá. Con una escala graduada. La altura del agua que llena el recipiente es equivalente a la precipitación y se mide en milímetros. Ah, sí. Qué bien, Carlos. Y entonces se puede instalar un pluviómetro en la parcela y monitorear la caída del agua. Así es. Hoy, Suyapa, escucharemos la práctica de monitoreo que se está implementando con productores en comunidades del Departamento de La Paz. Así. Y usted que nos está escuchando, ¿qué práctica de monitoreo agroclimático conoce? Escríbanos por mensajito o mensaje de voz al 99 24 29 53. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz al 9924-2953. Te esperamos. ASA, Agua y Suelo para la Agricultura. Con los pies en la tierra. Ya lo sabe. Hay algo que es importante saberlo, Suyapa. Las señales, y que hemos hablado largo y tendido acá, fíjese que no son suficientes para prepararnos para la producción agrícola. No son suficientes. A ver. De las señales adquirimos información. Sí. Ya lo dijimos. Sí. ¿Y ahora qué más? Bueno, las señales son importantes, ya lo dijimos, nos dan información, nos dicen muchas cosas. Ahora, una señal existe en el momento. Después se nos olvida o qué pasa. ¿Qué más entonces necesitamos para el monitoreo? El registro. ¿Qué? Es importante, Suyapa, apuntar. Eso sí, porque un agricultor cuando habla de las señales cuenta una historia y siempre se refiere a que fue el abuelo que le dijo. Sí, y el abuelo ya no está. Exacto. Existen otros métodos, Suyapas, que permiten tener mejores producciones en la agricultura. Entiendo muy bien, porque antes nadie hablaba de las casas maya, por ejemplo. O también de las prácticas ASA, por ejemplo, o de la agricultura de conservación. Entonces, este día le presento a un productor que, si bien dice que las señales ayudan y explican lo que vemos, pero debemos optar por nuevas tecnologías para la producción agrícola. Ah, muy interesante. Y me refiero a José Luis Flores. Él es originario de una comunidad del departamento del Paraíso, pero por el olor a los mangos, Suyapa se trasladó a Pespire, fíjese. Por los mangos. Bueno, no exactamente por los mangos. En realidad fue por su trabajo y ahora reside en Pespire, Choluteca. Pero lo que sí es verdad, que a él de las frutas, me dijo, lo que más le gusta son los mangos y es un amante también de la ganadería. Bienvenido, José Luis.
Adelante, gracias por acompañarnos este día aquí en Radio Marcala. Ok, muy buenas tardes. En realidad soy nativo del departamento del Paraíso. Hay un municipio al sur del Paraíso que se llama Vado Ancho. Estamos pegados con Orolica, con todos esos municipios al sur del Paraíso, Liure, Orocuina, Tetzíhuatl. Ahí crecí, pero hace 11 o 12 años radico en el municipio de Pespire, Choluteca, una zona súper caliente, igual, ¿verdad? Pero actualmente trabajamos en todas estas zonas del sur de La Paz, que también sabemos que es una zona súper seca y que al final tenemos que brindarle información específica a los productores, ¿verdad? Soy productor, me gusta cultivar diferentes variedades de frutas, pero en este caso me gusta mucho el mango, ¿verdad? El mango es una planta accesible de poderla cultivar en la zona sur específicamente, ¿verdad? Conocemos de todas esas especies ricas de mango que hay en el sur, especialmente el mango Pespire, que es uno de los mangos más sabrosos que hay en el país, yo creo. Entonces, esa es una de las actividades que hacemos en nuestro campo, pero también somos productores de granos básicos, en este caso maíz y frijol, pero también estamos en otros rubros del agro, ¿verdad? Que se pegan con todo este tema y que tienen que ver con todo este sistema agroclimático. Me gusta mucho la ganadería, mi estimado. Yo creo que en cuanto nosotros tengamos mayor diversificación en nuestros cultivos, en diversificación en la dieta alimentaria, será mucho mejor para nuestras familias. Y bueno, pensando en Pespire, uno siente hasta el calor, pero el sabor del mango ya se me hizo agua a la boca, ingeniero. Pero bueno, y este día estamos acá para platicar de este tema del monitoreo agroclimático, que en realidad es esa observación del clima. Ya decía usted que hoy realmente no es lo mismo. Si nos ponemos a comparar los años 80, 70 incluso, eran otros climas. Pero la gente tiene costumbres, tiene formas de interpretar lo que mira, lo que observa en la naturaleza, en el firmamento. ¿Qué dice la gente de las lluvias? ¿Hay algunas señales que la gente ya dice, bueno, va a llover o no va a llover, ingeniero? Sí, normalmente en nuestras zonas una de las acciones que uno predice en el tiempo es que muchos de los productores o de las familias, cuando ven que existe, por ejemplo, históricamente ven que hay hormigas que andan volando, que pasan los alzacuanes del sur a norte, entonces te predicen que va a ser un buen invierno, pero si los vientos son demasiado fuertes, peor en este tiempo ya que el invierno viene y hay fuertes vientos, que al final eso te indica que va a haber un fuerte verano. Entonces yo creo que parte de esas cosas ancestrales que uno sabe de los antepasados se va dando cuenta que los tiempos han cambiado y que hoy en día tenemos que adaptarnos a ciertas actividades para mejorar el clima, ¿no? Y bueno, esa información, por ejemplo, el tema de los alzacuanes, son señales que la gente los tiene. ¿Eso con qué se ha sustituido hoy? ¿La gente tiene nuevas señales? ¿Sigue observando esos movimientos? Se siguen observando y le cuento que mucha gente también tiene toda esa opción de pensar de que todo el sistema de la luna, que si te dice que es luna nueva, luna menguante, al final te lo predicen con todas esas cosas, ¿verdad? Pero uno se da cuenta que ya a estas alturas no podemos seguir pensando o seguir creyendo en todas las tradiciones que hemos venido arrastrando como productores, sino que existen otras metodologías que hoy en día, ya sea una institución o a nivel de análisis virtuales, uno se da cuenta que tenés que trabajar
en vanguardia sobre todas estas acciones, de cómo te están prediciendo de que cómo es la precipitación hoy en día, que cómo tenemos que hacer siembras, porque aquí lo que juega, el papel fundamental que juega todo esto es el bolsillo de los productores. Si nosotros buscamos que esto sea rentable para el productor, obviamente habremos ganado distancias, habremos ganado tantas acciones que el productor puede hacer, porque lo que queremos es que ellos puedan producir en menos espacios al final, porque todo lo que se está dando con todo el tema climático, yo creo que no es necesario hacer 2 o 3 manzanas, sino a producir. Entonces yo creo que poder producir en menos espacio es lo ideal, ¿no? Bueno, si esa información ancestral ya no es exacta, porque ya no lo es, ¿qué información es útil y necesaria que el productor tenga antes de la parcela, antes de sembrar, antes de todo, de la producción agrícola? ¿Qué información así puntual debe tener el productor a la mano? Pues el productor como tal y nosotros que somos productores tenemos que estar conscientes que hoy en día, debido a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática que todos conocemos también, que son 2 términos diferentes, tenemos que darnos cuenta que la temperatura máxima y mínima y media de las zonas ha sobrepasado, ¿verdad? Que las precipitaciones no son las mismas, que la velocidad y dirección del viento tampoco son los mismos. Sabemos que la radiación solar ha sido exageradamente, porque hemos llegado hasta 45, 46 grados centígrados en las zonas, no solo en la zona sur del país, sino en toda la zona del corredor seco. Por lo tanto, tenemos que entender algunas cosas, especialmente nosotros como productores debemos de conocer ciertas herramientas. Estoy hablando de algún tipo de estación meteorológica que sea convencional, pero que por lo menos nosotros sepamos tener una lectura de cuánta lluvia cae en mi zona, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? Obviamente hay otras cosas que podemos ir adaptando como productores, ¿verdad? Está todo lo que son los sensores en campo que nos miden obviamente el tema de humedad y temperatura. Hay unos modelos de simulación climática que también debemos de conocer, pero que todo eso refleja como productores debemos de someternos a este tipo de capacitaciones para conocer todas estas herramientas y que al final sean necesarias para nuestros cultivos. Y bien, porque por ejemplo las canículas, por ejemplo, cada vez van haciendo más frecuentes o no están, porque siempre hablábamos de la canícula ¿qué? De agosto, y ahora la canícula como que no sabemos cuándo va a ocurrir. Es correcto, mi estimado, y al final nosotros sabemos que parte de todo esto surge de lo que nosotros hacemos de forma antrópica, como decimos, de todo este trabajo, de todas esas prácticas inadecuadas que hacemos nosotros como productores. Yo creo que eso viene a formar parte de todo esto, ¿verdad? Que te dicen el cambio climático, que el calentamiento global, obviamente nosotros somos parte de esa cadena como productores, porque muchos de nosotros estamos haciendo malas prácticas en nuestros cultivos, especialmente desarrollando prácticas inadecuadas como las quemas agrícolas, quemas de pastizales, que al final esto eleva la temperatura y yo estoy más que seguro que nosotros somos parte del eslabón para que todo esto se esté dando. Y al final, con todo esto que no sabemos cuándo llueve, lo que sí sabemos es que tenemos 6 meses de verano y que tenemos el resto de invierno, ¿no? Entonces yo creo, si nosotros ya no podemos tener esa información clara de que yo antes podía sembrar en abril, como usted lo mencionaba, todo el mundo sembraba en seco, ¿verdad? Cuando hablamos de hablar de que todo el mundo sembraba en seco es porque tenían la predicción que si sembraban 2 días o una semana antes de que lloviera, ellos estaban listos porque el cultivo le iba a germinar.
pero a estas alturas ya no tenemos esas opciones, ¿verdad? Tenemos que irnos acomodando a ciertas actividades para adaptarnos a todos esos efectos del cambio climático. ¿Qué perspectivas climáticas se tienen para este 2025? Unos decían que ya no es ni niña ni niño, ¿ahora qué es? Pues créame que estamos aterrorizados como productores, porque al final nosotros sabemos que nos hemos informado a través de la radio, a través de programas televisivos, hemos recibido capacitaciones para poder manejar nuestros pluviómetros en nuestras parcelas, pero sabemos que este año no va a ser el mejor año para los productores o para nosotros como productores. Hoy en día, a estas alturas, muchos de los productores o nosotros ya tuviésemos maíz entre 15 o 25 días de germinado. A estas alturas se supone que apenas tenemos tres o cuatro brisas por lo menos, o lluvias que le podemos llamar, y eso no es lo viable para nosotros para producir y obtener alguna producción de alimentos para nuestras familias. Por lo tanto, este año, si yo le digo, no va a ser el mejor año para nosotros como productores. Estamos pensando que va a haber una canícula muy fuerte y que al final los productores van a tener pérdidas exageradas. Esperemos que con todas las prácticas que hacemos podamos resurgir en algo, ¿verdad? Que podamos producir a través de tecnologías que ya se implementan como los sistemas de riego, y que muchos de esos productores puedan producir y puedan suplir esa necesidad de muchas familias. O sea, estamos en un momento crítico, en un momento donde las predicciones no son las mejores. Ahora, ¿esto puede cambiar en algún momento o como decía usted, vamos a depender de las prácticas que estemos haciendo en las parcelas? ¿Hay algo que nos haga, digamos, indicar por dónde ir con estas predicciones así? Pues usualmente nosotros como productores nunca vamos a parar de dejar de producir. Sea que haya invierno o no haya invierno, nosotros como productores siempre tratamos de hacer o sembrar nuestros cultivos, ¿verdad? Lastimosamente, sabemos que este año no ha sido la primera, esta época de primavera no ha sido la mejor. Confiamos en Dios porque todos somos humanos y creemos en un Dios que esto va a cambiar y que en el transcurso de estos meses de julio, agosto, septiembre pueda llegar una de las mejores opciones para poder tener un invierno muy copioso. Obviamente tampoco quisiéramos que en el transcurso de este tiempo hayan algún tipo de huracanes o tormentas tropicales que al final también son una amenaza para nosotros como productores. Pues ahí está. De la experiencia nace la ciencia. Por ahí dicen muy bien eso. Y lo importante que aprendemos y podemos generar cambios. Y como dijiste el otro día, Carlos, podemos y debemos cambiar. Exacto. Y como dice el dicho suyapa, a lo que te truje, trencha. Chencha. Y como dice el dicho, a lo que te truje, chencha. El monitoreo agroclimático, chencha. Pues sí, decías antes que hay experiencia de productores que están monitoreando la caída del agua lluvia. Sí, así es. Y este día tenemos el agrado de presentar a nuestra invitada. Claro que sí, está en el programa Con los pies en la tierra. La ingeniera Reina Isabel Cornejo trabaja desde hace varios años con productores y productoras en el departamento de La Paz. La ingeniera Reinita, como le decimos nosotros de cariño, recibió como herencia la pasión por la agricultura. Como herencia, ¿y eso cómo fue? Bueno, Reinita no solo es una apasionada por la agricultura, digo yo, recibió el amor por la agricultura de su abuelo Jesús Palomo.
A ver, Reinita, bienvenida. Un placer saludarle y que nos acompañe en este programa Con los Pies en la Tierra. Adelante, Reinita, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a toda la radio escucha. Sí, bueno, mi nombre es Reina Sal Cornejo, trabajo para Astomaycupaco en el departamento de La Paz. Y sí, quien me inculcó el amor a la agricultura fue mi bisabuelo, Jesús Palomo, de aquí de La Paz. Él me enseñó hasta la terminología de la luna para sembrar, para hacer cualquier cosa, sembrar semilleros, todo lo de que es agricultura. Él tenía una finca y allá me iba todos los fines de semana. Pues trabajo aquí en esta zona de La Paz, desde Chinacla, San José, parte de La Paz, San Sebastián y de aquí de Umuy a Comayagua. Trabajamos con alrededor de unos 300 productores en mi cargo, ¿verdad? Porque tengo otros compañeros que trabajan en otra zona. Pues la pasión para mí de mi vida es el trabajo, la agricultura. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a mí? Cuando yo trabajo con la gente y sacan las cosechas y ellos verle la cara de emoción cuando reciben sus pagos, que les va bien y me dicen, quiero seguir trabajando, quiero ahora sembrar esto. Ahí es donde más me gusta a mí, cuando ellos sacan una cosecha y me dicen, yo quiero sembrar ahora tal cultivo. O sea, se siente bonito, que no se desaniman nada, a pesar de que alguien pueda perder algo, ellos siguen buscando la forma como lograr los proyectos. Eso es lo que más me gusta a mí. Ella es la ingeniera Reina Isabel Cornejo, como lo dijo, y como ya la escucharon, es una apasionada de la agricultura. Y bueno, esa satisfacción de ver a la gente que le va bien, que cultiva la tierra con lo complicado que es cultivar, ingeniera, y ver a un productor contento, feliz y con ganas de seguir, eso motiva. Claro que sí, y también, como le dije, hay también malas, o sea, no todo el tiempo nos va bien, pero no quitamos el dedo del renglón y decimos en el otro ciclo nos va bien, o esta vez voy a prevenir y voy a hacer tal cosa. Aprendemos de las malas experiencias, lo tomamos en cuenta el siguiente ciclo y ahí pues podemos superar, podemos avanzar, no quedarnos ahí tristes pensando en lo que perdimos. Y bien, bueno, y hablando de cosas que cambian, por ejemplo, el clima. El clima ha ido cambiando significativamente y usted que ha estado ahí con los productores seguramente se ha dado cuenta y ha estado ahí dándose cuenta de que las lluvias, por ejemplo, ya no son las mismas. Ha ido cambiando todo esto. ¿Usted recuerda alguna anécdota, digamos, de cómo eran los inviernos antes? Las temporadas de lluvia no son como hoy, ingeniera. Mire, yo para decirle, yo tengo mis años, ya tengo 52 años. Y en este tiempo yo he visto un cambio tan grande. Cuando se había visto que para el 3 de mayo, para los días de la Cruz, no llovía. Ajá, pero ahora no llueve, pues, y antes eran grandes tormentas en mayo. Si uno esperaba mayo con qué ansiedad y tapando goteras, alistándose la siembra. Hay gente que sembraba al 15 de abril, ya sembraba en seco y sacaban la cosecha bien antes. Entonces, yo al menos en estos 32 años que tengo de trabajar, sí he visto la diferencia en el clima, porque el clima es el patrón en tiempo a largo plazo, se mira en tiempo, no es diferente, pues el clima sí nosotros lo podemos ver a largo plazo. Entonces yo he visto en estos 3 años, 3 décadas, 30 años, 3 décadas que sí ha cambiado bastante, la afluencia del agua, también los afluentes de agua ha cambiado bastante, han bajado, y las cantidades de lluvia, o se vienen unas grandes tormentas y no vuelve a llover. Yo sí, eso sí lo he visto. Y bien, y bueno, este tema de saber cuánta agua cae, llevar este tipo de estadística o tener en cuenta, digamos, cuándo va a llover, porque nuestros antepasados decían el 3 de mayo fijo, llueve. Incluso la gente el 25 de abril sembraba. A ver, pero ¿eso ha cambiado mucho? Sí, ha cambiado, porque ahora usted dice, pasaban unos pájaros que se llaman, no sé si conoce usted, los alzacuanes. Claro. Cuando los alzacuanes pasaban es que ya venían las tormentas. Hoy ni esos pájaros pasan ya. O sea que todo ha cambiado. Ahora ya no se sabe cuándo va a llover. Y bueno,
A ver, porque, por ejemplo, nuestro tema del día de hoy en este programa Con los pies en la tierra tiene que ver con el monitoreo agroclimático. Nuestros abuelos monitoreaban y miraban esos pájaros, se daban cuenta que habían o no nubes. A ver, ¿cómo entender por información agroclimática y qué tipo de datos se entregan a los productores? Bueno, nosotros manejamos desde el año pasado, ya llevamos un año monitoreando las lluvias, o sea, la precipitación, y hemos colocado unos pluviómetros donde ellos miden el agua que llueve y lo van apuntando en una libreta. Una vez que ellos sacan ese a final de año, por ejemplo, el año pasado, se hacen las curvas de precipitación, pues, y se mira cuánto llovió en tal mes, en otro mes, y así pues prepararnos para este año y no decirnos vamos a tener que sembrar en abril o en mayo, porque ya vimos que el año pasado se comportó que llovió bien poquito. Entonces ese dato sí lo manejamos con los productores, y también a manera de experiencia muy personal de ellos, cuando miran las nubes, cuando decimos, nosotros los técnicos decimos cuántas octas se divide en 8 partes el cielo, la atmósfera. Entonces, si hay más de entre 6 y 7 octas cerradas con nubes, sabemos que va a llover. Ellos dicen se está poniendo negro el cielo, entonces nosotros lo llamamos octa, y ellos dicen se está poniendo negro. Cuando se pone negro dicen es que va a llover. Nosotros decimos cuántas octas están cerradas y así sabemos si va a llover o no. ¿La octa es una figura en el firmamento, en el cielo, o qué? No, es una... Nosotros dividimos el cielo como quien divide 8 partes, el cielo, toda la atmósfera. Entonces está dividido en 8 partes. Entonces cuenta usted según su imaginación, va. Si mira que las 8 partes que usted divide están de 6 a 7 llenitas de agua, negritas, entonces esa sí es segura tormenta, ¿verdad? Si se quedan 2 partecitas que no tienen mucha nube, entonces esas no forman parte. Pero si solo hay 5 o 4, no va a llover. Pero si hay entre 6 a 7 octas cerradas, entonces sí cae la tormenta. ¿Y este monitoreo se está haciendo por sectores? ¿Cómo es? No, bueno, al menos mis productores yo les he enseñado eso, pero de ahí en todos los productores de toda la zona de ASA 2 tienen un pluviómetro colocado alrededor de 90 productores. Serían 180 productores han colocado un pluviómetro para medir el agua. Hicimos el primer reporte ya de este año pasado y ahí salía cuánto llovía cada día y lo metemos en un formato y eso lo analizan después allá en la dirección de CRS, ¿verdad? Y es cómo se comportó la lluvia en la zona que nosotros manejamos con los pluviómetros. Y bien, bueno, entonces, y mayo de 2025 se fue casi con muy poco registro, o cómo estuvo. Con muy poca lluvia, sinceramente se lo digo, todavía no hemos leído las libretas, pero sí se fue con muy poca agua, lo cual pues años anteriores sí llovía bastante y ahora se miró la diferencia. Es más, algunos productores me han reportado que la siembra que hicieron entre abril y mayo, en los primeros 15 días, esa milpa se secó, ya lo que se fue secano, que fue en la primera quincena, se secó. A ver, ingeniera, ¿y cómo puede esta información ayudar en la toma de decisiones diarias en una finca como para sembrar o fertilizar o cosechar? Es importante nosotros tener información de años pasados para ver cómo se va comportando de año a año, ¿verdad? Porque así podemos monitorear nosotros qué año, como dice el año de la niña, el año del niño, entonces uno va monitoreando y cuando le previenen que es año de la niña o del niño, pues uno se prepara y no sembrar con tanta anticipación y también utilizar lo que son las prácticas ASA, porque también hay varias prácticas ASA que nos ayudan a menguar el problema. Por ejemplo, una de ellas es la cobertura. Se nos enseñó en ASA 1 que si un cultivo pasaba 16 días sin lluvia, pero tenía cobertura del 100%, puede soportar lo que es la poca lluvia que cae porque se mantiene la humedad dentro de 16 días. Pero me acuerdo yo que en ASA 1 tuvimos una de 52 días, se fueron todas las milpas a pique, pues. Pero si tuviéramos, aunque sea, que fue 15 días de diferencia de humedad,
pero de que no llueve, perdón, pero tenemos la cobertura en el cultivo, no va a haber problema. Entonces la cobertura al 100% es importante, también la siembra de lo que son los cultivos verdes, que ya lo hemos tomado en otros temas, en otros programas, los cultivos de abonos verdes, incorporándoles una gran actividad o práctica, porque ayuda a mantener pues la humedad en el suelo, no se evapora la humedad, entonces ayuda al cultivo a resistir cierto número de días sin lluvias cuando son sembrados a secano. Y bueno, y desde su experiencia, ingeniera, ¿qué resultados concretos han logrado los productores que ya usan esta información agroclimática en sus decisiones para sembrar o no en sus parcelas? Pues mire que casualmente el mes pasado, ahorita en mayo, estaba yo en una reunión, entonces hicimos las preguntas, porque les entregué una semilla de maíz. Les dije yo, ¿y cómo va la siembra? Mire, ingeniera, ahorita no vamos a sembrar, dice, porque no ha llovido mucho y realmente el año pasado sí estuvo y mejor vamos a sembrar tarde. Si es posible, me dijeron, en la sanjuaneña. Sembrar en junio se llama siembra sanjuaneña, cuando ya está la tierra más húmeda. Sí. Aunque se pierda el tiempo en cuanto a abril y mayo, pero sembrar en mayo ahora ya no es seguro, me dijeron, ni en abril, entonces ahora nos vamos a ir a la sanjuaneña. Entonces prácticamente algunos productores que están en la parte más baja, donde llueve menos, se han abstenido de sembrar, pues esperando que empareje la lluvia. Los que son en la zona más alta, pues aquellos tienen un poco más de reserva de humedad, porque tal vez ya la humedad cae en la noche, el rocío, y a otros que tienen sistemas de riego han manejado lo que es cobertura con siembra de abonos verdes, y ellos siembran con riego por goteo, pero de complemento. O sea, por ejemplo, si sembraron en abril o en mayo y no llovió, les complementa con el agua de riego, que esa es otra actividad que mengua las pérdidas por la no lluvia. Entonces sembrar con riego pero por complemento, o sea, no dejárselo todo al sistema de riego solo cuando no llueve. Eso sería la otra alternativa. Variabilidad climática, ¿a qué se refiere exactamente y cómo nos afecta en el campo, por ejemplo? Es lo que todo viene relacionado, ¿verdad? Hay una diferenciación, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí entre clima y tiempo. El clima es el que es un patrón a largo plazo, los cambios, ¿verdad? Así como ha venido ahorita cambiando en cuanto a temporada de 10 meses, de 10 años, 5 años, ha cambiado. Y el tiempo es la variedad a corto plazo. Cuando decimos ahorita en este año cayó en un mes y en otro mes no llovió, entonces eso afecta bastante porque no tenemos una seguridad, pues ha cambiado bastante, por muchas razones, tanto por la tala de los bosques, por el calentamiento global. O sea, hay muchas causas que afectan el clima. Esa variabilidad es lo que nos está matando ahora, porque ahora no sabemos si va a llover o no va a llover, aunque se formen, como le digo yo, las nubes, viene un viento rachado y se la lleva. Entonces eso es lo que nos afecta, porque no tenemos seguridad. Siempre acudimos a las personas mayores en la comunidad para preguntarle, bueno, ¿y cómo era antes? Esa información, digamos, pero la gente se va, la gente se muere. A ver, ¿dónde podemos encontrar información climática que sea útil, confiable, oportuna, enfocado en la producción agrícola? Bueno, ahí el gobierno maneja, ¿verdad?, información en diferentes instituciones o programas. Se podría optar también por tener o constituir unas mesas técnicas agroclimáticas para tener información más certera, porque a veces puede ser porque yo he buscado información, pero no está a modo general, sino que está así como por zonas. Sería bueno tenerlas casi por comunidad, poner, por ejemplo, algunas estaciones meteorológicas pues más cerca, pues porque hay lugares que están más distantes y tal vez no es la misma información porque de una comunidad a otra cambia. Entonces diría yo que en cada departamento o municipio deberían de instalar algunas mesas técnicas y estaciones meteorológicas para confiar más, ¿verdad? Porque a veces no se confían en las que hay ahorita del gobierno porque no es muy real, porque no están muy aterrizadas, como digo yo, directamente en las comunidades, sino que muy separadas, muy distantes. Entonces, para mí no es muy confiable porque es mejor que tuviéramos algo más en las comunidades donde echar mano, pues.
instalar algunas estaciones meteorológicas que se le diera como por proyectos o no sé, por municipalidades, manejarlas, porque no hay, pues no, y si están, no funcionan. Y bueno, Copeco a veces dice una cosa y ocurre otra, pero ¿eso es normal o es que no tenemos realmente un sistema realmente confiable en el país? Exactamente es lo que le digo, pues que ellos toman información de algunas estaciones meteorológicas, pero que están muy distantes de los lugares realmente donde surgen los problemas. Entonces, yo eso es lo que le digo, pues que deberían poner estaciones meteorológicas más cercanas, que se comunique, que sea como una red, pues que una se conecta a la otra y no así tan distante que uno no confía en esa información. Al menos nosotros en las comunidades, la gente ni confía en eso, más confía en conocimientos ancestrales. Ahora que estamos nosotros como ASA con los pluviómetros un poco más, ya a ellos les gustó mucho lo que hicimos el año pasado en los planes de finca. Cada productor se hizo una presentación, digamos, de cada quien cuánto llovió, cuánto capturó. Hicimos una curva de riego junto con lo de lluvia para ver cómo íbamos a regar, cuándo no regar. Entonces, con los sistemas de riego nos sirvió mucho esa curva que hicimos y se miró pues que el año pasado, en el mes de junio, fue cuando llovió más. Julio bajó más poco y ya septiembre, octubre ya llovió menos. Entonces, ¿qué se le puede recomendar, digamos, o qué recomendación se le daría para prevenir pérdidas cuando se anuncian eventos climáticos adversos o inesperados, digamos? ¿Qué se le puede recomendar al productor? Es bien complicado, hermano, porque fíjese que yo le puedo decir muchas cosas, pero como usted sabe que Dios es el que manda la lluvia, ¿verdad? Entonces, para menguar, ¿verdad? Digo yo, nosotros al menos en la experiencia que hemos tenido, sembrar, digamos, ya de entrada del mes de mayo, que empiece a llover más, no ni en abril ni en los primeros días, porque si no, empezamos de nuevo que no llueve. Y también no quemar, usar la cobertura, ¿verdad? Para manejar la humedad del suelo, sembrar frijoles, abonos. También porque como si no hay agua en las parcelas de secano no se puede ni sembrar ni fertilizar y aumentan las plagas por la temperatura, para plagas de enfermedades. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de saber qué debemos hacer con un manejo integrado de plagas, un manejo integrado de cultivo. Y al mismo tiempo no sembrar en abril ya, porque ya se ve que abril, parte de mayo, en estos últimos años no ha estado lloviendo bien, ha estado lloviendo poco, principalmente mayo ya no llueve mucho. Y ahora pues la gente dice sembremos sanjuaneñas, pues sembremos sanjuaneñas que tal vez ya ahorita en este mes de junio emparejan las lluvias, porque el año pasado fue cuando llovió más. Entonces sería ir viendo cómo se va comportando el clima y el tiempo que van relacionados, porque el clima es en base a temporadas largas y el tiempo es en tiempo corto. Entonces, ver cómo se comporta y así de esa manera, pues uno ir adaptándose a esas situaciones, porque no es que ellos van a adaptar a nosotros, no que nosotros los productores adaptarnos a estas situaciones que tenemos hoy en día. La transformación del clima, o sea, la transformación del clima en los últimos años ha traído entonces nuevos retos. ¿Qué impactos concretos ya se perciben en la agricultura? Aparte de pérdidas por sequía, digamos, ¿qué retos hay? Bueno, al menos hay uno importante de los mayores retos que tenemos nosotros en la agricultura, no es tanto en la parte productiva, sino a nivel familiar. Para mí eso es uno de los más grandes, incorporar a la juventud al amor a la agricultura. Hoy con esta situación es más difícil todavía, pero aún así ir buscando ese reto, pues que la familia se integre toda, que haya relevo generacional, que se dice, pues que los hijos participen con los papás en las parcelas. Ahora con estos tiempos tan difíciles de tantas pérdidas que han habido es más complicado. Otro sería identificar aquellos lugares potenciales que tengan riego, para que cuando no llueva el complemento sea con riego, ¿verdad? Para que no tengamos tantas pérdidas. También que la gente se capacite en maneras de cómo usar los rastrojos, en prácticas ASA prácticamente, ¿verdad? Las prácticas ASA viene a complementar todo un sinnúmero de actividades con los manejos de los cultivos, con los costos de producción y nos asegura tener pues un más de 70%, 80% de las cosechas, ¿verdad? No perder tanto.
porque si no, entonces sí no sería ni el 10% de ganancia, nada, solo los rastrojos que varían, porque ya nos pasó una vez en ASA 1, me acuerdo que solo quedaron los rastrojos, que quienes ganaron eran los ganaderos porque ellos compraron todo lo que era rastrojo de maíz para el ganado, porque no hubo pasto, pero se consiguieron todo lo que era rastrojo y unos ganaron, otros perdieron, pero en este caso ojalá pues todos pudiéramos ganar, ¿va? ¿Existe alguna oportunidad o cambio positivo que los agricultores pueden aprovechar en este nuevo contexto climático? Porque bueno, cambiar que llueva, no llueva, eso no está en las manos de nosotros, pero a ver, ¿existe alguna oportunidad en esto? Pues sí, no ser uno, como decir yo, negativo, pues no ver el lado negativo de las cosas, sino irse adaptando uno, irse moldeando las situaciones que hoy en día, pues nos suceden, pues. Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, pues que tenemos que prepararnos para estos eventos que nos trae, ¿verdad? Planificar mejor las cosechas, ahorrar los recursos, pues, que tenemos, porque no vamos a estar gastando por gusto. Para así reducir las pérdidas por el clima y por las enfermedades y las plagas. Lo que le decía yo, capacitar a los productores, ¿va? También esa cuestión de no sembrar tanta área, es mejor sembrar poca área con un buen distanciamiento de siembra para asegurar la alimentación de la familia, que tengan mayor, que creamos en los sistemas de producción, que no seamos un monocultivo, que diversifiquemos para que si un cultivo no nos da rentabilidad, el otro nos va a respaldar, ¿verdad? Y pues ir adaptándonos a estos cambios climáticos y no ser como quien dice que así me enseñaron, así voy a seguir, no, y tenemos que ir adaptándonos. Adaptación es la palabra y la clave frente a estos cambios del clima. Agradecido siempre, ingeniera Reina, por su participación aquí en la radio y bueno, invitar a los productores a no decaer. Siempre una situación complicada trae retos, pero el tema, como usted dijo, es adaptarnos y seguir adelante. Así es, porque si no, entonces me decía, creo que era el Papa, voy a citar al Papa Francisco, que acaba de fallecer, que Dios lo tenga en la gloria, que creamos en la agricultura, que volvamos al campo, porque del campo es donde viene todo. La comida, todo, y dígame el aire es el oxígeno, pero las únicas que podrían sobrevivir en esta tierra sin nosotros son las plantas, porque ellas producen ellas viven de dióxido de carbono, nosotros de oxígeno, el que producen ellas. Entonces en ese aspecto somos nosotros los que tenemos que adaptarnos, si no, pues entonces hay que volver al campo, creer en el campo, aunque hay gente que solo porque dicen que es del campesino, creen que es una ofensa, es un honor saber que yo produzco maíz, frijoles, que estos se los van a comer. Muy bien, bueno, este es nuestro tema, el monitoreo agroclimático. Lo hemos escuchado aquí en Radio Marcala y como decimos nosotros, nos escuchamos en la próxima, ingeniera Reina. Mucho gusto, un placer, ahí estamos a la orden. Saludos. No hay excusa que valga. Ajá. Siempre podemos aprender, registrar información y apuntarle, darle seguimiento para prepararnos. Así es. ¿Y a usted que nos está escuchando le ha pasado que el clima lo sorprendió y arruinó lo que había planeado para sembrar en la parcela? Seguro que ha llegado al punto que necesita más información sobre el clima y no sabe qué hacer. Le interesa cómo conseguir información agroclimática y cómo usar esa información para mejorar su producción y planificar mejor sus actividades agrícolas. Como ven, y también lo que nos escuchan, estamos aprendiendo y de ahora en adelante, si la información no está disponible, podemos crear nuestro propio registro. Queremos agradecer la sintonía e invitarles a buscar alternativas que nos permitan tomar mejores decisiones en nuestros cultivos. Y bueno, y de esta manera llegamos al final, Suyapa, y nos escuchamos en la próxima. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo depende